Fue este helicóptero artillado con el que elementos del ejército acorralaron a un grupo de presuntos narcotraficantes. Los delincuentes creyeron que podían ganarle a las Fuerzas Armadas, pero al final del día sacaron la peor parte. Es más, hasta este momento no se sabe exactamente cuántas bajas sufrieron los cárteles involucrados, pero lo que sí se sabe es qué pasó en esta región, cuántos enfrentamientos hubo, quiénes estuvieron involucrados y qué otros operativos vinieron en las horas posteriores. Todo esto forma parte del endurecimiento de las operaciones del gobierno de México contra los cárteles. Sin embargo, la historia no parece que terminará allí. En las últimas horas ha sido abierta una convocatoria para conformar un grupo armado de élite al servicio del secretario Omar García Harfuch. Así transcurre el combate a la delincuencia organizada en México, mientras que desde Estados Unidos el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado evitar nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump. Cada vez es más común ver helicópteros artillados sobrevolando zonas controladas por la delincuencia organizada. Ahora tocó en Michoacán, donde este 1 de abril las fuerzas federales realizaron un operativo en diversos puntos de la entidad que acabó en varios enfrentamientos contra delincuentes. Todo ocurrió en la región de Tierra Caliente, específicamente en los municipios de Apatzingán y Parácuaro. En la comunidad de La Alberca, municipio de Apatzingán, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y su grupo aliado Los Viagras fueron detectados en la localidad de Llano Grande, tras lo cual las Fuerzas Armadas iniciaron una persecución que terminó en enfrentamiento. Según los primeros reportes, durante la agresión los delincuentes utilizaron fusiles de asalto y armamentos de uso exclusivo del ejército. Fue entonces que las fuerzas federales respondieron con apoyo aéreo, incluyendo el despliegue de este helicóptero artillado. Al momento no hay un reporte oficial del enfrentamiento. Sin embargo, medios locales afirman que hubo entre 4 y 6 presuntos sicarios abatidos. Lo que sí se sabe es que posterior a este hecho hubo más agresiones contra el ejército y la Guardia Nacional en la región. 3 de ellas ocurrieron en la comunidad de La Alberca y una más en el municipio de Parácuaro. Horas más tarde, en la carretera Patzingán Cuatro Caminos, también en la región de Tierra Caliente, los elementos federales encontraron 3 cadáveres. Las víctimas eran originarias de la comunidad de 20 de noviembre en el municipio de Parácuaro y según las primeras investigaciones, se trataba de personas que habían sido secuestradas por un grupo delictivo con vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. También ese mismo día fue reportado que en la comunidad de Puerta de Alambre, en Apatzingán, un joven falleció tras pisar una mina terrestre. La víctima se dedicaba al corte de limón y se desplazaba en motocicleta cuando accidentalmente activó el explosivo. De acuerdo con autoridades federales, la colocación de estos artefactos en esta zona ha corrido a cargo de los Blancos de Troya, la cual está aliada con el cártel Jalisco Nueva Generación. A esta serie de acontecimientos también le acompañó esta detención. Ocurrió en el municipio de Parácuaro, cuando elementos federales y estatales hacían operativos conjuntos. Allí fue detenido un presunto integrante del cártel de la Virgen. Según se informó, los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y Guardia Civil realizaban recorridos de vigilancia derivado de todo lo anterior que te he platicado, cuando detectaron un grupo de hombres en una zona serrana que, al notar la presencia de los uniformados, decidieron huir. Durante la inspección del área, las Fuerzas Armadas localizaron 4 artefactos explosivos que presuntamente serían utilizados para artillar drones, así como vestimenta tipo militar y equipo táctico. El grupo de respuesta a emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional desactivó estos explosivos y posteriormente hizo recorridos a pie en los que detuvo a esta persona identificada como José N., alias El Chino, quien portaba un fusil, 30 cartuchos útiles, cargadores, un chaleco antibalas y equipo táctico. Con estos operativos ha llegado otra sorpresa. Hace apenas unas horas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció una convocatoria para integrar a una unidad especializada en investigación e inteligencia con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La convocatoria requiere la incorporación de 1 millar de nuevos policías que en su proceso de selección deberían cumplir requisitos específicos como contar con disponibilidad para rotar turnos, aceptar cambios de residencia en cualquier parte del país y tener una licenciatura concluida. Según la información difundida por la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch, los aspirantes recibirán durante el curso de formación inicial y especialidad uniforme, equipo complementario, material didáctico, alimentación y alojamiento, además de una ayuda económica de 5,000 pesos mensuales. Este curso tiene una duración aproximada de 9 meses y comprende 1,200 horas de capacitación en modalidad de internado. Esta convocatoria se realizó de manera única, sin admitir nuevas solicitudes hasta el siguiente proceso de reclutamiento, debido a las limitaciones en el presupuesto que para este 2025 asciende a 70,422 millones de pesos.
Además de la conformación de este nuevo cuerpo de elementos, los operativos no han cesado en otras partes del país. Este 31 de marzo en Mexicali, Baja California, elementos del Ejército, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a 3 presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Los Rusos, a quienes les aseguraron varias armas. Esta detención fue hecha gracias a una denuncia ciudadana que alertó de hombres armados en la zona. En tanto, en Ensenada fue detenida una persona relacionada con el asesinato de Gail, hermano del influencer conocido como Marquitos Toys. Recordarás, Gail fue asesinado el pasado 28 de marzo al interior de un restaurante en la carretera Ensenada-Tijuana. La detención fue confirmada por la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, quien aseguró que la agresión contra el hermano del influencer fue premeditado y organizado. Sin embargo, aunque la funcionaria destacó que existen avances en las investigaciones, no han sido divulgados detalles adicionales respecto de la identidad del detenido ni el lugar al cual fue trasladado. Ya hay detenidos al respecto, se están haciendo las investigaciones. En medio de todos estos operativos y detenciones, finalmente llegó el tan esperado 2 de abril, fecha que fijó el presidente de Estados Unidos Donald Trump para anunciar una serie de aranceles para varios países. Este miércoles, finalmente el mandatario norteamericano firmó la orden ejecutiva mediante la cual impuso aranceles recíprocos a productos importados hacia su país. La nueva política arancelaria establece un impuesto del 10% a los productos procedentes de todos los países, con excepción de México y Canadá, lo cual representa una buena noticia, aunque de manera parcial, pues se han excluido aranceles generales del 10% solamente a los productos exportados bajo el régimen de tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, de tal forma que en México se salvó solo el 85% de las exportaciones hacia Estados Unidos, mientras que el resto, el 15%, según el gobierno mexicano, estarán sujetos a un arancel del 25%. ¿Escucharon el mensaje del presidente Trump? Sobre estos nuevos aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en la conferencia matutina de este 3 de abril, en el que consideró positivo que no se hayan impuesto aranceles adicionales. Sin embargo, reconoció que existen 2 decretos firmados por Donald Trump que todavía afectan al sector automotriz, así como al acerero y al aluminio. Es por ello que la presidenta mexicana aseguró que continúa en diálogo con el gobierno estadounidense para revisar estas disposiciones con el objetivo de conseguir mejoras arancelarias en un plazo no mayor a 40 días. Pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Otro de los alcances de las políticas instrumentadas por el gobierno de Estados Unidos y las estrategias adoptadas por el mexicano se vio reflejado en lo ocurrido en torno al concierto que los Alegres del Barranco ofrecieron en Zapopan, Jalisco, el pasado 29 de marzo en un auditorio administrado por la Universidad de Guadalajara. Recordarás, allí la agrupación entonó una canción dedicada al máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Además, mostró una serie de imágenes del capo. Este hecho le llevó a recibir sanciones como el retiro de sus visas de trabajo y de turistas en Estados Unidos, la cancelación de sus conciertos en ese país, así como el inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Finalmente, este 2 de abril, el grupo publicó un comunicado en sus redes sociales en el que ofrecieron una disculpa pública por este hecho. En su pronunciamiento, los integrantes del grupo expresaron que no fue su intención generar controversia ni ofender al público y justificaron que como artistas reconocen la responsabilidad que tienen frente a sus audiencias, especialmente frente a las nuevas generaciones que siguen su música. Indicaron que tras una reflexión interna han decidido revisar el contenido visual y narrativo que forman parte de sus espectáculos. El grupo manifestó que tomarán medidas más rigurosas sobre el material que se proyecta en sus presentaciones, tanto en lo audiovisual como en su repertorio musical. Sin embargo, esta disculpa llegó después de que la Fiscalía de Michoacán confirmó este 1 de abril el inicio de una carpeta de investigación en contra del grupo musical debido a que, así como ocurrió en Zapopan el 29 de marzo, al día siguiente hizo lo mismo en Uruapan, Michoacán. El evento en donde se entonó la canción dedicada a El Mencho y proyectaron imágenes del capo se realizó en la Plaza de Toros La Macarena. El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó que se giró la instrucción para iniciar la carpeta correspondiente y comenzar con el acopio de datos de prueba. Aunque el Código Penal del Estado de Michoacán no contempla el delito de apología del delito como figura tipificada, la autoridad indicó que la investigación se enfocará en los indicios disponibles y que se evaluará si es posible configurar alguna otra figura ilícita con base en la información recabada.